Es tiempo de tomar contacto con el conductor de 26, el Global, con Andrés Repetto, para hablar de las novedades respecto del conflicto bélico en Ucrania. Exactamente. O en Rusia, ¿no? Sí, bueno. En la frontera. En la zona en disputa. ¿Cómo estás, Andrés? Buen día, buen viernes. Buen día, Andrés. Hola, Sofía, Diego, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, ya terminando la semana con muchísimas novedades y además hoy se dieron a conocer estos videos, ¿no? Por parte del ejército ucraniano de lo que fue esta operación que finalmente, según el presidente Zelensky, tuvo éxito. Sí, miren, yo creo que estamos en uno de los momentos de quiebre de este conflicto. Vieron que yo siempre les digo que lo impredecible puede acontecer. Bueno, yo creo que estamos en uno de los momentos en donde se abre la puerta de algo que no conocemos, de algo que no sabemos cómo puede seguir desarrollándose. Esto tiene que ver con la sorpresiva invasión de Ucrania a Rusia. Es decir, lo que estuvimos viendo durante estos 2 años y medio fue la segunda invasión por parte de Rusia contra Ucrania, porque la primera fue en el 2014. Bueno, esta gran invasión que nos hacía recordar a la Segunda Guerra Mundial, cuando Ucrania entra desde Rusia y desde Bielorrusia, y casi parecía que en poco tiempo iban a derrocar al gobierno de Zelensky. Bueno, esto se transformó en 2 años y medio de guerra, una guerra que desde el primer momento yo les decía es una guerra mundial, por la cantidad de países que empezaron este conflicto. Hoy claramente son cada vez más y de distintas partes del mundo, pero lo que estamos viendo, Sofía, Diego, en estos momentos es algo que no se veía desde la Segunda Guerra Mundial. Y lo peligroso es que el pasado comienza a hacerse presente. También una frase que repetimos mucho es: la historia no se repite porque los acontecimientos son diferentes, pero estamos viendo cosas que no sucedían hace muchas décadas en Europa. Y es que el territorio ruso haya sido invadido en una ejecución militar que sorprendió a los propios aliados de Ucrania. Estados Unidos dice: nosotros no sabíamos de esta operación. Hoy tenemos a Ucrania, el país que hasta ahora estaba retrocediendo y perdiendo territorio, que de hecho lo sigue padeciendo porque los rusos tienen 520.000 soldados dentro de Ucrania y siguen tomando poblado tras poblado lentamente, pero siguen avanzando. Ahora tenemos una situación donde son los ucranianos quienes han entrado en una región fronteriza de Rusia y han dominado hasta ahora más de 1.000 kilómetros cuadrados, es decir, muchas aldeas, y también la ciudad más importante de la región rusa de Kursk. Las imágenes que veíamos durante estos 2 años y medio de ucranianos saliendo con lo opuesto mientras los rusos avanzaban, ahora, hace 11 días, lo estamos viendo del lado ruso, claro, de rusos escapando, evacuando como pueden por la invasión ucraniana. Y la guerra que se da en el centro de los combates desde lo militar, pero también desde los medios de comunicación. Entonces vos tenés a un Zelensky con sus máximos generales reunidos diciéndoles cómo va la situación, cómo están avanzando en territorio ruso, cómo están haciendo una comandancia dentro de Rusia para administrar ese territorio ruso. Y después tenés a las corridas la televisión rusa estatal, obviamente dominada por el Kremlin, tratando de mostrar que ellos están avanzando, cuando en la realidad da la impresión que en el terreno militar no avanzan como la televisión rusa trata de mostrar. Y acá, chicos, cuando yo les hablo de lo impredecible, tenemos una situación muy peligrosa, porque hasta ahora teníamos a los ucranianos luchando con las armas que le daba la OTAN. En el último tiempo, armas de la OTAN que le decían a Rusia que podían utilizarlas para atacar dentro del territorio ruso. Ese tipo de declaraciones y luz verde que le daba la OTAN y declaraciones de Macron diciendo que si era necesario ir a mandar soldados, generó que Putin ordene ejercicios nucleares. Bueno, ahora con esas armas de la OTAN, y no estoy haciendo una valoración de si está bien o si está mal, es lo que está sucediendo. Obviamente que con esas armas, con los tanques y con otro tipo de armas de la OTAN, de Alemania, de Estados Unidos y de Gran Bretaña, los ucranianos invadieron Rusia. Por eso hace minutos nada más un importante asesor de Putin dijo que estamos al borde de una tercera guerra mundial y acusó a la OTAN y a Estados Unidos, que es lo mismo, de haber planificado con los ucranianos la invasión. Ayer Biden decía: no, es que nosotros no sabíamos.
o sea, los estadounidenses, por un lado, los militares, están sorprendidos y aplauden quizás en silencio la incursión de Ucrania en territorio ruso, pero al mismo tiempo están viendo cómo se despegan de lo que puede acontecer. Claro. ¿No? La pregunta es, ¿qué tiene en la cabeza Vladimir Putin? ¿Cuál es la acción que va a hacer o cuál podría ser el castigo por esta invasión? Lo que se está viendo acá es un gigante, en parte, con pies de barro. Eso es lo que está tratando de mostrar Ucrania. Miren el gigante ruso que me invadió, miren con la facilidad que entramos. Bueno, esto lo deja muy débil a Putin y la pregunta es, ¿qué hará el presidente ruso para demostrar que la situación la puede controlar y que no pueden jugar de esa manera con él? Entonces estamos en un terreno desconocido e insisto, con la probabilidad de que estemos abriendo la puerta claramente a algo desconocido e impredecible. Y lo impredecible en un conflicto de estas características, donde se están blandiendo armas nucleares, no es lo mismo que lo impredecible en otras crisis en diferentes partes del mundo. Claro, totalmente, porque, bueno, según declaraciones y también las acciones por parte, como vos bien decías, por ejemplo, de presidentes de otros países, mencionabas, por hablar de solo uno, a Macron de Francia y a la OTAN toda, ¿no?, con Estados Unidos, por supuesto, bueno, llevan a que el asesor de Putin hable de una tercera guerra mundial. El tema es que con lo aberrante y lo desastroso y lo extenso en el tiempo que han sido tanto la primera como la segunda, en este caso podría llegar a ser nuclear, por lo que vos mencionabas, por el poder armamentístico de Rusia y por la advertencia del propio Putin. Hablabas también de esta invasión ucraniana, que es el tema de los últimos días y que quiere mostrar en cierta forma, vos usabas la figura de pies de barro, ¿no?, por parte del gobierno de Putin y del ejército ruso. Me pregunto, ¿puede llegar a ser una especie de estrategia, si se quiere, como la del caballo de Troya, digamos, de dejarlos venir, de dejarlos avanzar y en cierta forma, no sé, se me ocurre tal vez llegar a rodearlos y exterminarlos? Territorio ruso, justamente hablando de otras guerras pasadas, es un lugar en el cual no se sale victorioso, al menos hasta ahora no se tiene registro de ello, Andrés. Mirá, creo que los ucranianos lo que están diciendo es no nos interesa tomar territorio ruso, pero lo están tomando y están diciendo que lo van a administrar. Algunos estrategas militares decían que quizás la intención de Kiev era descomprimir el frente de batalla ruso dentro de Ucrania, es decir, que Rusia se vio obligada a sacar soldados de Ucrania hacia el lugar donde ellos han conquistado en Rusia. No se sabe si eso va a ocurrir. El otro día el presidente de Lituania decía que desde una región pegada a Lituania, desde Kaliningrado, están sacando las tropas, con lo cual no estarían saliendo del frente ruso. Lo que vos decís y lo que uno se pregunta es, bueno, ¿cuánto podrían llegar a aguantar los soldados ucranianos? Se habla de que son entre 6.000 y 12.000, no un par de cientos de soldados ucranianos, ¿no? Y no se sabe, y están metidos dentro de Rusia hasta 30 kilómetros y quizás más. No se sabe cuánto más estarán decididos a avanzar, no se sabe cuánto tiempo le llevaría a Moscú rodear ese territorio conquistado por los ucranianos para combatirlos y expulsarlos, pero por eso son muchas preguntas que no tienen respuesta desde lo militar y acá juega también el tema de las, no sé si la palabra es las sensibilidades, pero el otro día veía la imagen de Putin con sus generales y claramente no tenía la cara de agrado. Los generales trataban de explicarle algo que nadie sabía cómo podía haber acontecido. Estamos hablando de que Ucrania logró invadir territorio ruso, ¿no? Sí. Realmente es algo impensado y que rompe una línea roja muy importante. El presidente ruso dijo en más de una oportunidad que si la seguridad nacional de Rusia está en juego, él va a utilizar todas las armas a su alcance. Lo que está diciendo es, parte de su doctrina nuclear es, si nos atacan con una arma atómica, nosotros vamos a repeler con una arma atómica, pero si la seguridad nacional de Rusia está en juego, también lo vamos a hacer. Pero la pregunta que deberíamos hacernos es si la seguridad nacional de Rusia es la seguridad personal de Vladimir Putin. Por supuesto, reconocer para Putin que la seguridad nacional de su país está en peligro es reconocer una derrota desde lo militar o un avance muy amplio desde los ucranianos. Pero atención con lo impredecible. Y vuelvo con esa definición, ¿no?, que me parece
por lo menos yo lo veo así. La seguridad nacional de Rusia es para Putin lo mismo que su seguridad nacional. Rusia soy yo, diría Vladimir Putin, y ante el temor de que su seguridad personal esté en juego, esté decidido a tomar un camino hasta ahora también nunca visto desde la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos lanzaron 2 bombas sobre Japón. No digo que vayamos a una guerra nuclear ya, pero digo, se está jugando con eso. Y la OTAN y Ucrania han roto la última línea de las rojas que marcó Putin cuando hace años les advertía a la OTAN que no avancen sobre Ucrania, ¿no? Claro. Cuando Rusia tenía títeres gobernando Ucrania. Bueno, esta es una línea roja muy peligrosa. No estoy haciendo una valoración si a Ucrania le corresponde o no. Ucrania dice, bueno, que tomen la sopa que nos están dando ellos a nosotros, sí. Pero estamos hablando de Rusia, claro. Y estamos hablando de un hombre que hoy tiene la suma del poder público por ahora en sus manos y que ante el temor de perderlo puede tomar una decisión hasta ahora desconocida. Andrés, repito, muchísimas gracias por este contacto. Bueno, nos volveremos a encontrar en la semana que viene. Que tengas un lindo fin de semana. Lo mismo para usted. Chao, gracias. Gracias, hasta luego.